El rey Felipe VI se cita en Zarzuela con la presidenta del Congreso y abre la nueva ronda para tantear si hay o no opción de formar gobierno. Los días 16 y 17 se irá reuniendo con todos los partidos, menos con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, que volverán a plantar al jefe de Estado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El miércoles sabremos si habrá cita con las urnas en noviembre. Serían las cuartas elecciones generales en 5 años. Y en el Gobierno regional, en la Junta, hoy se ha producido una nueva baja. Leticia Sánchez, el director de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, deja el puesto tras el escándalo de los plagios. Sí, el plagio no es nuevo, se remonta al año 2001, pero el Partido Socialista lo retomaba en el Pleno el pasado martes. El director de Innovación lo reconocía en un comunicado y hoy ha presentado la renuncia de todos sus cargos. La Junta justifica su nombramiento y carga contra los socialistas. ¿Hasta dónde va a meter la mano en el cubo de la basura el Partido Socialista? ¿Hasta qué año va a meter la mano en el cubo de la basura? ¿Hasta dónde? Bienvenido Mena reconoció en su día 2 de esos plagios, achacó las copias de los artículos a un fallo informático y se disculpó. Pero uno de los autores plagiados, un profesor de la Universidad de Sevilla, dice que nadie se disculpó con él. Se puede y se debe de abordar. El sector cárnico estudia demandar a las empresas de carne mechada donde se han generado los últimos brotes de listeriosis. Los productores denuncian el daño que se ha hecho al sector. El consumo de este producto ha bajado un 60%. Y en Valladolid esta mañana ha comenzado el juicio para dirimir responsabilidades por la ceguera de 2 pacientes tratados con el producto Alaocta durante una operación en el río Ortega. Como ellos hay 100 afectados más en toda España. No tiene solución posible ya mi hijo. Que se haga justicia dentro de lo que cabe y no tener esa sensación de que se ríen de uno. Las imágenes más impactantes de este jueves 12 de septiembre nos llegan desde el Levante español. Hay 4 provincias en alerta roja por lluvias torrenciales, ríos desbordados, vecinos desalojados, líneas férreas cortadas y, lo peor, 2 muertos. Francisco, ¿es normal la virulencia que está teniendo esta dana? Buenas tardes, Nati. No es normal, es la primera vez, de hecho, que están activos los avisos rojos en esas provincias por acumulaciones tan importantes. Y el motivo es que cuando ha llegado la dana al Mediterráneo, la temperatura del mar era muy alta. Imágenes impactantes, ramblas desbordadas, coches arrastrados por el agua. De hecho, se han batido récords de acumulación con más de 300 litros por metro cuadrado solo durante la noche y día de hoy. Pedimos mucha precaución ya que la situación seguirá siendo muy complicada esta tarde y durante el día de mañana. En nuestra comunidad no notaremos el efecto de la dana hasta el fin de semana. Hoy seguiremos con ambiente estable y tiempo veraniego, cielos despejados y temperaturas que volverán a rondar los 30 grados. Además, soplará el viento de componente este. La polémica saltaba en el pleno del martes. El PSOE denunciaba que el director de Innovación Educativa del Gobierno regional había plagiado un artículo íntegro de 25 páginas. Él lo reconocía al día siguiente y hoy ha presentado su baja cuando han aparecido informaciones de otros plagios también ocurridos hace 20 años. Leticia Sánchez, ¿por qué la Junta le nombró para ese puesto si el plagio ya era conocido? Dice el Ejecutivo, Nati, que era una persona adecuada para el cargo porque fue durante años director provincial de Educación en Salamanca y que su renuncia hoy demuestra que es un hombre honesto y pone el foco en quienes, habiendo sido acusados de plagio, todavía siguen en el cargo. Segunda baja de un alto cargo. El director de Innovación Educativa renuncia por plagio. Una persona honesta que renuncia a un puesto, cosa que los demás no hacen. El presidente del Gobierno, el doctor Sánchez, el presidente del Senado, tienen un espejo donde mirarse. Dice Igea que la renuncia ha sido absolutamente voluntaria y justifica su nombramiento, que dice fue acertado. Se le nombró porque tenía experiencia como director
provincial de Educación, porque su currículum lo hacía una persona adecuada. No es el día, insiste, para preguntar por quién ha hecho lo que no debía y sí para mirar a otros. Que no han producido efecto alguno ni en sus ingresos ni en su carrera profesional. No es una tesis doctoral que le habilita a uno para ser profesor. No es un libro de texto que se vende del que se tiene unos ingresos. Son asuntos diferentes. No estoy diciendo, naturalmente, que nos gusten. Y carga contra el PSOE. ¿Hasta dónde va a meter la mano en el cubo de la basura el Partido Socialista? ¿Hasta qué año? Hamlet dice, si tratásemos a cada uno según su merecimiento, ¿quién se libraría del azote? Una cita, cree Igea, sobre la que habría que reflexionar. Era la primera sesión de control al Gobierno de la Junta y el PSOE lanzaba un dardo envenenado sobre el director general de Innovación y Formación del Profesorado. Este artículo es un plagio íntegro de un artículo publicado 2 años antes por unos investigadores sevillanos. El PSOE denunciaba que Bienvenido Mena había copiado un texto sobre Internet y la educación hace 2 décadas. En el del director general solo cambia el título y se suprimen los agradecimientos. El resto, igual, palabra por palabra. Mientras, la consejera de Educación defendía la trayectoria profesional de todo su equipo. Reafirmo el nombramiento de todos mis altos cargos. 2 días después, el director general de Innovación reconocía los hechos en este comunicado y aseguraba ser un error del pasado por el que ya había pedido disculpas. Pero no era la primera vez que criticaban al salmantino por plagiar. Cuando era director provincial de Educación, fue cuestionado por una denuncia durante su etapa como profesor titular en la Universidad de Salamanca. En estas Cortes, ya en el año 2001, se pidió la dimisión del señor Mena Merchán porque reconoció haber plagiado algunos artículos. El entonces consejero de Educación, Tomás Villanueva, salió en su defensa alegando errores informáticos y le mantuvo al frente de la Dirección Provincial de Educación hasta 2011. Después fue delegado de la Junta en Salamanca hasta la llamada de la consejera de Educación este verano. El portavoz de la Junta ha querido matizar algunas de las cifras que se han conocido esta semana. Asegura que el PSOE ha hecho llegar, o desde la mala fe o el desconocimiento, todos estos datos. Dice que la Junta de Castilla y León es la 3ª comunidad con más ayudas para los libros de textos, que el impacto de la recaudación del impuesto de sucesiones no son 180 millones, sino 38 millones, y que además favorecerá la sucesión empresarial y evitará la fuga de jóvenes, y que habrá proyecto de ley para el colectivo LGTB+ en este periodo de sesiones. Bueno, pues desde Miranda de Ebro, el líder del Partido Socialista ha vuelto a cargar contra la Junta de Castilla y León, en concreto contra la consejera de Sanidad, por el análisis que hizo de la sanidad pública en la comunidad, sobre todo en el ámbito rural. Para Luis Tudanca es intolerable que niegue la falta de profesionales sanitarios en nuestros pueblos. Una nueva retahíla de eufemismos. Habla de reorganización, habla de reestructuración, al final sigue hablando de recortes. En esta ocasión habla de reducir la atención en los puntos de atención continuada de la atención primaria en el medio rural, habla de atención solo de emergencias, en fin, habla de cerrar consultorios, habla de cerrar centros de salud y vuelve a decir nada más y nada menos que el medio rural de Castilla y León tiene demasiados médicos. En Valladolid ha comenzado el juicio contra SACIL y un laboratorio alemán por los casos de ceguera provocados por un producto sanitario, el ALA Octa. 2 de los afectados de la comunidad reclaman una indemnización de 200.000 euros por haber perdido la vista de forma irreversible en uno de sus ojos. A Amaya la operaron por un desprendimiento de retina en 2014, pero nunca recuperó la visión. Me he quedado ciega del ojo derecho, una atrofia del nervio óptico y luego me salió también un agujero macular, con lo cual no tiene solución posible ya mi ojo. Dicen sus informes médicos que el culpable es el ALA Octa, un producto sanitario que estaba contaminado. Llegó a quirófanos de medio mundo, incluido el Hospital Río Ortega de Valladolid. Allí lo utilizaron en la intervención de Rafael. Perdió la visión en un ojo y su trabajo como profesor de autoescuela. Era lo que trabajaba, era lo que yo creo que era bueno y lo que me hacía feliz, y entonces pues lo tuve que dejar.
Los dos demandan a SACIL, la distribuidora, y la aseguradora Mapfre, también al laboratorio Alamedics, que comercializó el producto y que está en quiebra. Que se haga justicia dentro de lo que cabe. En el IOBA lideraron la investigación y encontraron el tóxico. Trabajan para mejorar los controles a los productos sanitarios. Y que no sean laxos, porque si no queda la interpretación de los organismos notificados y las empresas pueden pagar para que los organismos notificados más laxos hagan pruebas que digan que sus productos son buenos. Hay más de 100 casos en todo el país, al menos 5 en Castilla y León. El alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla, será juzgado el próximo 2 de diciembre por un presunto delito de prevaricación. Se le acusa de favorecer desde el ayuntamiento a su empresa de electricidad y a la del entonces teniente de alcalde con pequeños contratos entre los años 2012 y 2016. Hemos estado en Medinaceli. Víctor Manuel García, buenas tardes. ¿Qué ambiente se vive allí? Buenas tardes, pues el mutismo es absoluto entre los vecinos de Medinaceli sobre este caso de presunto delito de prevaricación continuada del alcalde entre los años 2012 y 2016. Tampoco los interesados en este caso, la acusación quiere hablar sobre el tema, la mayoría de ellos declina hacer declaraciones hasta que llegue ese juicio el día 2 de diciembre y en otros casos ni siquiera cogen el teléfono. La Audiencia Provincial de Soria juzgará el 2 de diciembre a Felipe Utrilla por posible prevaricación. Según el auto, los hechos se remontan a 2012, cuando tanto él como el entonces teniente de alcalde habrían celebrado contratos de forma reiterada antes y después del pleno del 16 de octubre. Esto se habría prolongado hasta el año 2016. En total, el valor de los contratos adjudicados se eleva a 250.000 euros. Yo como empresa no he acudido a ninguna licitación, a ningún contrato, el ayuntamiento no tiene contrato con nadie. Lo único que cuando hay cierto tipo de averías, cierto tipo de urgencias, pues el personal del ayuntamiento cuando no puede, pues busca al personal de mi empresa, nada más. Utrilla está convencido de su inocencia. Achaca esta forma de actuar a un aspecto meramente práctico. Yo confío en la ley, sigo confiando en la ley y espero que así sea. El que necesita un saco de cemento pues no va a ir a Arcos a comprar uno. Si hay aquí un almacén de materiales, pues lo suyo es que lo recoja aquí, porque tanto por eficacia y por economía y por tiempo. Ni la parte acusadora compuesta por concejales y exconcejales de la corporación ni los vecinos han querido realizar declaraciones, aunque fuera de cámara son conscientes del asunto y reconocen que divide al pueblo. De cara a la vista oral en la Audiencia Provincial, a la que también comparecerá como acusado el entonces teniente de alcalde Javier Fernández, la Fiscalía pide la absolución. La Dana ha dejado 2 muertos en Albacete. Las víctimas son un matrimonio de 70 años que fueron arrastrados por una riada cuando iban en su vehículo. El coche ha sido encontrado esta mañana en una zona a la que no se podía acceder por la acumulación de agua. Ha ocurrido en un camino de la localidad de Caudete. Esa gota fría ha afectado a diversas localidades del Levante. Más de 300 litros por metro cuadrado han caído desde anoche en localidades como Ontinyent, donde han sido desalojadas varias personas. La fuerza del agua imparable por las calles de Ontinyent, en Valencia. Más de 300 litros por metro cuadrado han caído en las últimas 12 horas. Es el registro más alto del último siglo. El agua ha arrastrado coches, ha derribado muros y ha inundado diversas casas. Hasta este puente del siglo XVI sufre los efectos de la gota fría. Resiste el desbordamiento del río Clariano a su paso por Ontinyent, la zona más afectada. Mi casa ya no existe. Nos llamaban madres que tenían a sus hijos en el interior, habían personas mayores, algunas de ellas impedidas, y hemos tenido que bajarlas con camillas. Unas 50 personas han sido evacuadas y 260.000 escolares están sin clase. Además, hay carreteras cortadas y zonas a las que no se puede acceder. Las lluvias no son el único efecto de la Dana o gota fría. En Guardamar del Segura, en Alicante, han visto este tornado. Ha arrancado parte de un tejado. Las comunidades más afectadas, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana, continúan mañana en alerta roja por precipitaciones, la máxima de la Agencia Estatal de Meteorología. En una semana sabremos si tenemos que volver a las urnas. Hoy ha comenzado la cuenta atrás de cara a un nuevo intento de investidura. El rey se ha reunido con la presidenta del Congreso
Y la próxima semana lo hará con los grupos políticos para tantear si Pedro Sánchez tiene los apoyos suficientes. En Zarzuela está Eduardo Martínez. Buenas tardes. ¿Cuándo se producirán esas reuniones, Eduardo? Serán el lunes y el martes de la semana que viene aquí en el Palacio de la Zarzuela. Como ya hemos visto en recientes ocasiones, por aquí desfilarán uno por uno los representantes de los diferentes partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. En principio todos, excepto Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu. El rey tendrá que pulsar los posibles apoyos, evaluar si algún candidato reúne los suficientes y al día siguiente, el martes 17, Felipe VI tendrá que tomar una decisión a solo una semana para que acabe el plazo para intentar evitar ir de nuevo a unas elecciones generales. Esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que si no recibe los apoyos suficientes, Pedro Sánchez no aceptará el encargo para formar gobierno. Felipe VI volverá a hablar con los grupos parlamentarios el lunes y el martes. Se lo ha comunicado el rey a la presidenta del Congreso para comenzar una última ronda de contactos para dilucidar si puede haber investidura o estamos abocados a elecciones. El escenario menos deseado, según Meritxell Batet. Compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable. Pero Carmen Calvo avanza que Pedro Sánchez rechazará el encargo del rey si no tiene apoyos. Aún así, el PSOE se resiste a resignarse. Hay que ser optimistas. Pablo Iglesias tiene previsto llamar hoy a Pedro Sánchez para intentar desbloquear la situación. Mientras en Twitter el secretario general de Podemos dice que si no han alcanzado un acuerdo es por las presiones de los empresarios para que no lo hagan. Por su parte, Albert Rivera no entiende cómo ha llevado las negociaciones Pedro Sánchez. Ni siquiera se quiere reunir con su socio. ¿Cómo puede una persona conseguir apoyos si no quiere ni sentarse con su socio? Si hay elecciones, el PP insiste en aglutinar al centro-derecha. Y para lo que necesitamos sumar todas las voluntades. Pablo Casado lo ha dicho en el acto de los populares en el Congreso Españoles en Defensa de lo Común, en el que ha reaparecido la exlíder de UPyD, Rosa Díez. Y en medio de esta incertidumbre, este mediodía hemos conocido un nuevo estudio del CIS. Según sus datos, el Partido Socialista lograría una cómoda victoria en unas hipotéticas nuevas elecciones con casi el 30% de los votos, mientras que el segundo partido, el PP, no llegaría al 12%. Si tenemos en cuenta el factor simpatía, la victoria socialista sería aún mayor. Si finalmente hay nuevas elecciones generales, el PSOE ganará cómodamente. Eso es al menos lo que dice el último estudio del CIS, que otorga a los socialistas una intención de voto del 29,7%, con el 11,6%, segundo muy lejos el PP, mientras que Podemos con sus confluencias rozaría el 9%, Ciudadanos caería al 7,4% y Vox al 3,3%. Si a esos datos unimos el factor simpatía, la diferencia entre PSOE y PP roza el 20%, 32,2% para socialistas y 12,8% para populares. La encuesta fue realizada del 17 de junio al 16 de julio. Sus datos han sido presentados en bruto y también se preguntó por las pasadas elecciones autonómicas. En Castilla y León, a la pregunta de cómo valora de cara al futuro los resultados de esos comicios, el 31,4% dice que ni positiva ni negativamente. Para el 29,6% más bien positivamente y para el 26,1% más bien negativamente. Además, después de conocer los resultados, una amplia mayoría de castellanos y leoneses, el 77%, asegura que volvería a votar igual que el 26 de mayo. El Gobierno regional ha dejado patente su queja por lo que dijo ayer la ministra de Hacienda y que no haya respondido aún a la carta remitida por el consejero de la comunidad, y valora así las palabras de Montero cuando ayer aseguraba que se adelantará dinero a Valencia y a Murcia. Este es un ejemplo más de la arbitrariedad y la falsedad de los argumentos que se utilizan. Porque es evidente que se puede hacer Murcia y Valencia, se puede hacer con los demás, porque no hay ninguna cláusula en la ley que permita una cosa y no permita la otra. La Diada de Cataluña ha dejado un balance de altercados, tensión y el desalojo a la fuerza de las inmediaciones del Parlamento catalán. Algunos de los manifestantes atacaron con botes de humo y piedra a los Mossos d'Esquadra, que respondieron con cargas policiales. También se registraron incidentes por la tarde, como la quema de banderas de España
y de fotos del rey Felipe VI y también incluso del presidente francés. El Colegio de Periodistas de Cataluña ha condenado la agresión a varios periodistas durante la manifestación. En la cuarta sesión del juicio por el crimen del niño Gabriel Cruz, hoy han testificado los agentes de la UCO de la Guardia Civil. Han afirmado que en el momento de la detención la autora confesa tenía tierra en las manos y en la sudadera. También han afirmado que cuando interrogaron al entorno de Ana Julia Quezada en Burgos, apuntaron a su interés económico. Y ya fue cuando observamos que realmente era ella, ¿no?, la que estaba animando a la familia a solicitar más dinero. Era bastante raro. Luego cuando observamos y verificamos toda su vida que había tenido, Burgos, etcétera, pues sí que vimos una persona que parece que le gustaba el dinero. No sabemos si buscaba a lo mejor, que además de lo que había hecho, además cobrar un dinero. Los 2.248 municipios de Castilla y León recibirán en la primera quincena de octubre más de 2 millones de euros para desarrollar medidas contra la violencia de género. El reparto se hará en función de la población, como ya se hizo el año pasado. Se lo ha explicado la delegada del Gobierno a la presidenta en funciones de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Desde la delegación, además, se ha hecho un llamamiento para que los ayuntamientos y la Policía Municipal se sumen al programa Biogen. De momento, solo 18 han dado ese paso. Por lo menos todos los ayuntamientos grandes y las capitales de provincia se adhieran al programa, al sistema Biogen, y 18 pues no son muchos. Nosotros vamos a hacer esa labor informativa, no son muchos municipios, y desde luego les vamos a animar a que se colabore con todas las herramientas posibles, también el sistema Biogen, en la lucha contra la violencia de género. Esta mañana el presidente de la Junta se ha reunido en su despacho con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Fernández Mañueco y José Luis Concepción han acordado potenciar el convenio que tienen firmada las dos administraciones para la formación destinada a la carrera judicial y a los letrados de la Administración Autonómica. La patronal de la industria cárnica baraja denunciar a Magrudis y a Sabores de Paterna por los perjuicios que han podido causar al sector al distribuir productos contaminados y que de momento ya se traduce en una caída en el 60% en la venta de este producto. Las ventas de carne mechada han caído un 60% desde el brote de listeria. Son los primeros efectos de esta crisis sobre un sector en el que trabajan casi 100.000 personas en España. La patronal de la industria cárnica estudia denunciar a las dos empresas que han distribuido productos contaminados, Magrudis y Sabores de Paterna, por estos perjuicios. Lo considerará la Junta Directiva. Yo creo que las medidas las tomará fundamentalmente la Administración, pero también valoraremos el perjuicio que esto nos puede haber causado, ¿no? La Asociación Nacional de Industrias de Carne pide a los consumidores confianza. Haciendo todas las cosas bien, el riesgo cero no existe. Pero a la vez, el segundo mensaje que me gustaría transmitir a nivel general es que el nivel de seguridad que tenemos en España y en el contexto europeo es excelente. Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne pedimos a los consumidores que estén tranquilos. Y apunta a la empresa como responsable. ¿Qué ha fallado? Que ha fallado obviamente los sistemas de autocontrol de la empresa. Parece haber habido una cierta negligencia. Aún así, creen pertinente revisar los procedimientos de seguridad y se ponen a disposición de la Administración para comenzar este diálogo. Si algo no puede faltar para elaborar cervezas, eso es el lúpulo. España es el tercer país productor de la Unión Europea y el 96% de su cosecha se cultiva en León, en concreto en la comarca del Órbigo. La industria de transformación y los cerveceros ven posible aumentar la producción y han probado nuevas variedades para responder a la diversidad del mercado. Se le llamaba oro verde cuando alcanzó su cenit. Ahora se ha estancado, pero hay mucho margen de crecimiento. La proliferación de cervezas artesanas y el aumento de su prestigio invitan a probar nuevas variedades de lúpulo. Nos pueden permitir que el nivel de cobertura de lúpulo nacional para producir la cerveza en España pues sea
mucho mayor que el que tenemos ahora, que estimamos puede ser en torno al 50 al 60%. La comarca del Órbigo produce el 96% del lúpulo cultivado en el país, pero no es suficiente para cubrir las necesidades. Hofsteiner quiere aprovechar ese margen para implementar nuevas variedades. Más resistentes a plagas, enfermedades, nuevas variedades más competitivas en cuanto contienen alfa-ácidos, en cuanto a producción. Después de 3 años de ensayos, esta será la primera cosecha de las variedades Apolo, Eureka, Bravo y Lemon Drop, y las perspectivas son buenas. Se han comportado bastante bien y bueno, pues ahora mismo es el primer año para decir que se están poniendo en intensivo, han estado en ensayo y yo creo que bueno, que pueden funcionar muy bien. La cosecha, eso sí, se ha visto afectada por el oidio, un hongo que dejará la producción por debajo del 1.000.000 de kilos habitual. El Ministerio de Agricultura ha convocado ayudas para dar un impulso al sector pese a estos baches. Búsqueda de nuevas variedades, con modernización, con mecanización, incluso aquellos agricultores que quieren animarse a entrar en este sector, el que puedan hacer nuevas plantaciones. La modernización de los regadíos también permitirá aumentar las 500 hectáreas actuales. Los cerveceros quieren llevar el lúpulo del campo a la barra del bar sin perder un ápice de calidad. Por un montante muy alto, más de 7 cifras que no se ha querido hacer público, el grupo Garbantel de Ávila ha adquirido el laboratorio de calibración y metrología Metrobalcim, una absorción que asentará a su sociedad, Laboratorio SAT, ubicada en Ávila, como líder de este sector. La metrología y la calibración es básica en cualquier proceso industrial, ya sea automovilístico, alimentario, farmacéutico o minero. Tiene que estar medido, regulado y certificado por un laboratorio. Los carros de combate, os puedo poner un ejemplo con las cámaras termográficas. Las cámaras termográficas se calibran, se reparan en nuestro laboratorio. Laboratorio SAT, con sedes en Ávila y Madrid, y que se gestiona desde la capital amurallada, una sociedad perteneciente a Garbantel, grupo que con la adquisición del laboratorio catalán Metrobalcim se afianza como líder nacional del sector. Ha sido una adquisición muy complicada, en la que licitamos con 3 compañías más del sector, a sobre cerrado y con propuestas concretas. Esta operación, por un montante de 7 cifras bastante elevado y que no se ha hecho público, sigue las líneas de expansión estratégica y territorial de esta sociedad y que permitirá ofertar a medio plazo 10 puestos de trabajo muy cualificados. Ya conocemos el calendario laboral de 2020, 2 fiestas laborales que caen en domingo se van a trasladar al lunes. Una es la del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y la otra la del 6 de diciembre, el Día de la Constitución. El calendario laboral aprobado incluye otras 12 fiestas. Jueves y Viernes Santos caerán en la segunda semana de abril. El pasado viernes la Universidad de León acogía el acto de apertura del nuevo curso 2019-2020 y hoy ha sido el turno de la Universidad de Salamanca, que este curso da la bienvenida a más de 4.400 nuevos alumnos. Eso supone un incremento del 2% con respecto al año pasado. Un acto de apertura al que ha asistido la consejera de Educación y ha recordado que para el Gobierno regional las universidades serán una prioridad. El Ejecutivo regional está totalmente persuadido de que resulta vital para nuestro futuro disponer de un sistema universitario que sea un auténtico marco de referencia para el desarrollo y la transformación de nuestra sociedad. Gracias a una formación superior de calidad, una actividad investigadora de la máxima excelencia y una intensa y eficaz transferencia de conocimiento generado que sirva para mejorar la comunidad. Han recorrido cientos de kilómetros para sentarse aquí. Vengo de Madrid, soy de Las Palmas de Gran Canaria. Soy de Valencia. He venido desde Alicante porque en Salamanca es el único sitio donde ofertan este doble grado. Desde el año pasado, las facultades de Biología y de Farmacia forman a un grupo reducido de estudiantes con un perfil muy cotizado en la industria farmacéutica. Necesitaban biotecnólogos, y no biotecnólogos solos, sino que nos necesitaban con una formación
también en farmacia, para el diseño de nuevos fármacos. Porque el futuro de la sanidad es la medicina personalizada. La biotecnología permite utilizar las células y el ADN para desarrollar tratamientos a la carta. El gran avance, yo creo, que en ciencia se va a producir en el campo de la biotecnología, es donde más avances se están produciendo. Y es el sueño de estos 5 chicos y 6 chicas. Sé que me gustaría trabajar en un laboratorio relacionado con el desarrollo de fármacos. Investigar las enfermedades, una enfermedad extraña. Enfermedades infecciosas que matan tanta gente, sobre todo en África y estos sitios. Probar fármacos, ver cómo afectan a células o a personas. Pasarán 6 años entre apuntes y probetas para salir graduados en biotecnología y en farmacia con nivel de máster. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Cada año, esta semana de fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, cientos de personas visitan una caseta muy especial porque está ubicada en un enclave excepcional, a orillas del río. Les hablamos del barco de la leyenda del Pisuerga. Allí ha embarcado nuestra compañera Noemí Morante. Buenas tardes. Y a estas horas la caseta está muy concurrida, ¿no? Muy buenas tardes. Sí, más de 200 personas están subiendo diariamente a esta caseta ubicada a orillas del río Pisuerga. Estamos viendo a pasajeros de diferentes ámbitos, no solo de Valladolid, porque aparte de representantes de las administraciones locales, aquí también hay representantes del gobierno regional, personalidades del mundo empresarial, cultural y deportivo. Es el 7º año que el Mundo Diario de Castilla y León organiza esta iniciativa con el objetivo de participar activamente en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, pero también de crear un espacio de encuentro distendido entre las diferentes personalidades. Y la última parada de nuestro informativo nos va a llevar hasta Segovia, donde estos días arranca uno de los festivales, una de las citas culturales más importantes, el Jai Festival. Hay muchas actividades, pero hoy nos vamos a quedar con una de ellas, una de las exposiciones que se van a celebrar en estas fechas. Se trata de la muestra Las caras del tiempo. Así se titula esta exposición, que reúne más de 60 retratos realizados por el experimentado fotoperiodista y editor gráfico Ricardo Martín. Con ella les dejamos. Adiós. Dice Manuel Vicent que Ricardo Martín es un auténtico cazador de imágenes, que nunca se equivoca, que es un increíble explorador de rostros. Podemos comprobarlo en la exposición Las caras del tiempo, una selección de 66 obras protagonizadas por personajes relevantes de la cultura y la política en nuestra historia reciente. Ricardo Martín formó parte del equipo fundador del diario El País y después fue editor gráfico de la revista Tiempo. La exposición reúne fotos de los últimos 30 años, pero sobre todo de aquellos de la transición. Cada día ocurría algo diferente, ¿no? Digamos que el fotoperiodismo tuvo en ese momento un protagonismo especial. Los fotógrafos nos convertimos en notarios de la actualidad. Instantáneas que fueron captadas para informar de la actualidad inmediata y que con el paso del tiempo, convertidas en piezas artísticas, adquieren otra dimensión. La función primera para la que fueron tomadas era para ser vistas en el periódico en un tamaño reducido en papel prensa, ¿no?
Pero claro, las sacas de ese contexto, las pones en un museo como este y cobran una dimensión, una solemnidad que no tenían, ¿no? En un tiempo en el que el oficio del fotoperiodista también era otro, más medido y sobre todo más selectivo.